Bienvenidos a una nueva clase barra video de la serie de Python. Bien, hoy disculpen si tengo la voz medio tomada, es que estuve en reuniones y estuve hablando un montón, pero igual quería grabar este video porque me parece súper importante para que lo tengan en cuenta para los próximos videos. Esto va a ser como un video intermedio donde les voy a mostrar unos temas que ya veníamos charlando, pero que no nos dio la oportunidad para poder verlos. ¿Se acuerdan cuando teníamos el ejemplo del calculator y nos parábamos acá en este operate, en la función operate, y decía que sign shadows name signs from outer scope? Y yo les decía, no se preocupen ahora, pero en algún momento los vamos a ver y obviamente los vamos a corregir porque es un error. En realidad no es un error en sí mismo, pero es una mala práctica que puede llevar a futuros errores, ¿no? Entonces, básicamente para esta explicación le pedí a ChatGPT que me arme, digamos, una explicación chiquita con ejemplos de código acerca de qué es el shadowing y demás, y vamos a pasar a esa pantalla donde les voy a leer un poco y les voy a explicar en el medio de por qué surge esto y cómo funciona. Y después vamos a volver a la calculadora y lo vamos a arreglar. Y ya escucho a algún hater ahí diciendo, Maxi, enseñar con ChatGPT no es enseñar. No importa, chicos. Se entiende todo. Lo leí, lo revisé antes de dar el video y está perfecto. O sea, lo que dice GPT en este caso, vieron que a veces falla. Acá lo explica súper bien y nos va a servir. Así que todo, recuerden que todo desarrollador que se precie, toda desarrolladora, se puede servir de cualquier recurso que quiera y no por eso sabe más o menos. Tengan en cuenta eso, que codear no es memorizar. Así que bueno, lo voy a leer. De hecho, lo voy a agrandar un poco. Me parece que está bueno para el video que se vea grande. Ahí está. Bien. Y voy a sacar esto así se ve mejor. Bien, el shadowing en Python se refiere a la situación en la que una variable local, ¿sí? Tengan en cuenta que una variable local es una variable que está dentro de una función o dentro de un contexto que ya vamos a ver más adelante. En una función, ven que aclaran una función, tiene el mismo nombre que una variable en un ámbito externo, ¿sí? ¿Qué ocurre? Fíjense, acá tenemos sign como parámetro de la función operate, ¿sí? Y por otro lado tenemos sign como punto de entrada, segundo punto de entrada, ¿no? De nuestro while true, de nuestra calculadora. Sigamos. Entonces, ya sea en el ámbito global es esto, ¿sí? Es básicamente, si yo acá arriba, bueno, operations, justo. Operations es dentro del ámbito global, ¿sí? Una variable dentro del ámbito local sería, por ejemplo, esto, ¿sí? Estos son variables dentro del ámbito local, ¿no? Si se ve en el lado de lo que es el while true, ¿no? Bien. Decíamos, ya sea en el ámbito global o en un ámbito superior. Cuando esto ocurre, la variable local somete o oculta, por eso es el shadow, que viene de sombra, de ocultar, a la variable externa en ese contexto particular. Y acá les comentaba, ¿se acuerdan lo que les decía? Que puede ser si bien no va a dar errores, puede ser una mala práctica que lleve a problemas. Ahora lo vamos a ver. Esto puede llevar a la confusión, como les decía, o errores si no se maneja adecuadamente, ya que la variable externa no será accesible mientras la variable local esté en uso. Detalle importante, si yo por ejemplo acá adentro tengo una operations, ¿sí? Que tiene el mismo nombre, eso significa que la va a sobreescribir. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo en ChatGPT, pero es importante eso. Entonces, ejemplo de shadowing. Aquí hay un ejemplo para ilustrar el concepto de shadowing. Variable global, x es igual a 10, ¿sí? Tenemos una función donde hay una variable que es x igual a 5 y de repente la variable local que somete a la variable global x, o sea, básicamente la variable x igual a 10 ya no va a ser igual a 10, va a ser igual a 5. ¿Por qué? Porque esta variable la está como, ¿cómo se puede decir? Overlapeando, tapando, ¿no? De repente esta variable contiene el valor 5, ¿sí? No lo está sobreescribiendo. Esto es importante porque cuando trabajemos con sobreescritura, no sé si abajo hay un ejemplo, ahora lo vamos a ver, pero puede pasar que queramos sobreescribir los valores de la variable global. Eso puede pasar. Pero lo importante acá es que lo estamos pisando de una manera a través del shadowing que no está buena, ¿sí? Entonces, fíjense que acá la función, cuando se llama, imprime acá en el scope local
imprime 5, porque x igual a 5, le estamos haciendo un shadowing, pero cuando lo imprimimos acá, imprime 10. ¿Se dan cuenta del problema de esto? Empieza a ser código como impredecible, ¿no? No va a ser lo que nosotros queremos, sino que va a tener comportamientos extraños, y eso es lo que menos queremos. Bueno, esta parte de acá explica un poco lo que acabo de decir. ¿Cuándo ocurre el shadowing? El shadowing puede ocurrir en varios contextos, variables locales y globales. Ven, acá i es igual a 20 y después i es igual a 30, entonces se imprime 30. Esto es un poco igual al ejemplo de arriba, ¿no? Pero en vez de que haya una x igual a 5, hay una i igual a 20. Esto es lo mismo, ¿sí? Esto es una variable local, perdón. No voy a editar eso. Esto es una variable local y esto es una variable global y está infiriendo, ¿no? Está interfiriendo. Y fíjense de vuelta el ejemplo de que esto imprime 20 y acá imprime 30. Cosas raras, no está bueno, ¿sí? Parámetros de función y variables globales locales. Creo que acá es un poco lo que nos estaba pasando en el ejemplo de nuestra calculadora, ¿no? Acá tenemos Z40, después acá hay una Z, y esto va a imprimir el valor del parámetro no global, ¿sí? Detalle importante, ¿sí? Que es lo que nos estaba pasando con el sign. Y después, por otro lado, tenemos la función que esto va a imprimir 50, ¿sí? Esto significa que el valor que está acá en Z es como si se estuviera sobreescribiendo, porque Python dice, ok, yo tengo una variable que es Z y ese valor debería ser 40, ¿sí? Pero yo de repente paso un parámetro, ¿no? Que está sobreescribiendo a Z, que es 50, y imprime 50. Yo sé que si vienen de la programación más quizás de tipado, bueno, no tiene que ver tanto con el tipado esto puntualmente, pero sí de otros lenguajes de programación como Java, eso no ocurre, el tema de shadowing, creo. Y puede ser algo extraño porque técnicamente esto es un parámetro, naturalmente es un parámetro. Pero tengan en cuenta que Python es más libre, entonces estas cosas hay que tener más cuidado porque al fin y al cabo un parámetro puede ser el parámetro de una variable. Sé que es algo extraño, pero hay que tener cuidado. Bien, las comprehensions todavía no las vamos a ver, ¿sí? Es otra forma de poder trabajar con el for y meterlo dentro de una lista. Esto es un poquito más complejo, está buenísimo, pero no quiero complicarles la vida. Bien, entonces, ¿cómo evitar el shadowing? Bueno, para evitar el shadowing es buena práctica usar nombres de variables que no entren en conflicto con nombres existentes en ámbitos superiores. Básicamente no usar los mismos nombres, ¿no? Además puedes usar convenciones de nombres para diferenciar variables locales de las variables globales o de ámbito superior. Bien, fíjense que acá tenemos total sum igual a 20. Pero acá dice local sum igual a 30, ¿ven? Ya es un nombre diferente. Esto puede ser muy tonto, pero básicamente es así. O sea, no ponen el mismo nombre de la variable y listo. Así se evita el shadowing. También funcionan los parámetros y es lo que vamos a hacer ahora en nuestra calculadora. Bien, fíjense, en este ejemplo, local sum se usa como nombre de la variable dentro de la función, evitando el shadowing de total sum, que está en el ámbito global. Bueno, nada, después una conclusión. Y ahora vamos a nuestra querida calculadora. Bien, entonces, ¿cómo se me ocurre? Acá hay muchas soluciones, ¿no? Pero voy a mostrarles la que a mí se me ocurre. ¿Cómo se me ocurre resolver el shadowing en este caso? Bueno, en principio tenemos dos temas importantes acá. Primero, que sign está pasando por parámetro y no num1 y num2. ¿Por qué esto funciona? Porque seguramente en otros videos me van a dejar ese comentario, en videos anteriores a este. Todavía no me dejaron ningún comentario al respecto, que por cierto, comenten los videos, quiero escucharlos, quiero entender por dónde vienen y qué están haciendo y a ver si tiran alguna idea para los siguientes. Así que bueno, y obviamente pongan like y suscríbanse. Les decía, el num1 y num2, Python entiende que pertenecen al scope global. ¿Por qué? Cosa rara, ¿no? Porque acá están declarados y después nosotros llamamos a la función. Entonces está como dentro de la pila de variables, ¿sí? Esto sé que puede parecer algo súper extraño y en otros lenguajes no pasa, pero en Python sí. Entonces, al declarar num1 y num2, ¿sí? Básicamente cuando entra operate, estas dos variables existen, ¿sí?
Y cuando vayamos a la clase de debugging, que va a ser probablemente la siguiente, ahí vamos a verlo más en detalle, ¿sí? Vamos a ver cómo existen y demás. Pero ahora mismo entiendan que eso está pasando y que también hace el código un poco impredecible, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es pasarle dos parámetros más, ¿sí? Que sean num1 y num2. Entonces vamos a escribir num1 y num2. ¿Sí? Pero claro, ahora, bueno, acá me va a pedir que pase los parámetros, ¿no? num1 y num2. Y de paso vamos a pasarle el type hint, ¿no? Que es importante. El sign va a ser str, el num1 va a ser integer, el num2 va a ser integer. Bien. Claro, ahora nos pasa lo mismo. Vamos acá, shadowing, shadowing y shadowing. No nos gusta. Entonces lo que podemos hacer es, obviamente, renombrar o las variables, ¿sí? Que nosotros después pasamos por acá, cosa que me parece bien como están, así que no voy a hacer. Y la segunda opción sería renombrar nuestros parámetros. Entonces vamos a pararnos acá y vamos a darle Shift F6, ¿sí? Y lo que voy a hacer como una nomenclatura propia, como son parámetros, le voy a poner una P y le voy a poner guión bajo, ¿sí? Entonces, parámetro sign, le doy enter, lo cambio en todos lados. Parámetro sign ya pertenece a esta función, es un parámetro y no es lo mismo que sign, ¿sí? Aunque, a ver, en su valor sí, obviamente, porque lo estamos pasando por acá, por parámetro. Pero a lo que voy, es otra, tiene otro significado, es otra variable, ¿sí? No se está relacionando con la variable sign que teníamos acá, ¿sí? Lo mismo con num1 y num2, ¿sí? Podemos venir acá y hacer Shift F6. Por ejemplo, a este sí le puedo poner N1, ¿sí? Dejarlo así. Pero se me ocurre que mejor sería ponerle P-num1 o PN1. PN1 está bien. No hagan chistes, los conozco. Y acá vamos a hacer Shift F6 P N2. ¿En qué me acabo de meter, por Dios? Bueno, básicamente así tenemos las variables N1 de parámetro y N2 de parámetro, básicamente separadas de lo que viene siendo nuestro posible shadowing, ¿no? Ya no hay shadowing acá. Ya básicamente PN1 es diferente de num1, ¿sí? Así que bueno, esto es lo que tienen que entender acerca de shadowing. Básicamente si tienen alguna variable acá adentro, obviamente no pongan num1 es igual a algo, ¿no? Bla. Porque esto también va a ser shadowing, ¿ven? Va a decir shadowing. ¿Por qué? Porque lo está viendo. Porque está viendo que la variable, que hay una variable en Python que se llama num1. Así que tengan cuidado con eso. Bien. Espero que les haya gustado esta clase y nos vamos viendo en la siguiente.